Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en esta oportunidad nuevamente en un conversatorio de los que tenemos, de los que vemos realizado mes a mes. Y bueno, pues en esta ocasión nos toca por primera vez repetir a un invitado. Ya habíamos tenido anteriormente al maestro Manuel Molano con nosotros, hablando, si no mal recuerdo, del derecho al trabajo, la ley federal del trabajo en México hace ya unos 3, 4 años. Y bueno, en esta ocasión quisimos invitarlo pues por este tema que está surgiendo muy sotovoce, pero realmente pues es una plática generalizada sobre, bueno, pues qué está pasando con el país que parece que está en manos del crimen organizado, que hay indicios inquietantes sobre la vinculación de sectores cada vez más amplios y prominentes del gobierno con estos carteles y grupos del crimen organizado. Hace unos días, coincidiendo con el maestro Molano, bueno, pues platicábamos precisamente de esto y yo creí que era una muy buena oportunidad precisamente para hacer una revisión, no solamente al tema del Estado fallido mexicano, el narcogobierno que puede estarse configurando en México, sino también a otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la despenalización de las drogas, lo que tiene que ver también con la despenalización y liberalización en el porte de armas. Y bueno, pues entonces invitamos al maestro Molano. Manuel Molano, bueno, pues tiene una amplísima trayectoria, él es economista, es catedrático actualmente y tiene una columna semanal en El Financiero. Allí lo pueden localizar, realmente son columnas muy bien pensadas, muy disruptivas en sus puntos de vista. Y bueno, pues para nosotros es un gran honor tener por segunda oportunidad al maestro Molano con nosotros. Manuel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Muy honrado de participar nuevamente con mis amigos libertarios que creo que tenemos que hacer un esfuerzo por difundir nuestras ideas en estos tiempos aciagos. Exactamente, Manuel. Son tiempos aciagos y la lucha por la libertad no debe de cejar. Decía Washington, ¿no? Que bueno, pues es una lucha eterna y hay que afrontarla con las armas mortales y el tiempo que nos queda a cada uno de nosotros. Pues muchas gracias, Manuel. Te decía entonces, pues dinos, ¿cómo tú ves desde tu perspectiva? Tú has estado en instituciones que hacen un mapeo muy intensivo de la situación mexicana en muchos aspectos, ahora como columnista y como catedrático, bueno, pues también tienes la obligación de estar muy al tanto de lo que está sucediendo, pero ¿cuál es tu juicio de lo que está pasando en relación con esta, pues cada vez más extendida sensación de que el crimen organizado se está quedando con el país que tenemos? ¿Cuál es tu punto de vista, Manuel? Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues si nos puedes dar tu opinión. Pues mira, Víctor, yo creo que no es sorpresa para nadie, como tú dices, es un secreto a voces, es un secreto que se grita todos los días, ¿no? Las circunstancias de violencia y de crimen que estamos viendo en México en este momento, pues son probablemente de las más importantes que hemos tenido, al menos en la historia moderna mexicana. Probablemente parte de esas complicaciones surgieron con el mismo Estado mexicano, y probablemente desde el siglo XIX el gran reto de una población relativamente pequeña en un territorio tan grande era precisamente pues impedir todas estas actividades ilícitas.
robo de caminos, incluso pues delitos de contrabando, delitos contra las leyes de comercio exterior que había en esa época. Lo que estamos viviendo ahorita no tiene precedentes porque la política pública en México pareciera de manera muy evidente, muy obvia, muy incluso de manera groseramente transparente, está pidiéndole a las fuerzas del orden, en particular al ejército y a la marina, que no disparen, que no intervengan, que respeten los derechos humanos de los criminales, que no haya confrontaciones, que no haya reyertas, que no haya enfrentamientos armados con los miembros del crimen organizado. Entonces, aquí ya es un fenómeno distinto al que habíamos vivido antes, ¿no? Porque ya es como una especie de claudicación del Estado, ¿no? Algunos investigadores, como Edgardo Buscaglia, decían que 2/3 partes del territorio nacional estaban controladas por los narcotraficantes y presidentes como Felipe Calderón rebatieron esta idea. El propio Calderón decía: si alguien piensa que hay alguna parte de México a la que no se puede ir, que nos diga, yo lo llevo, y si hay algún problema de seguridad, lo sacamos adelante. Mucho dinero del gobierno de los Estados Unidos para Iniciativa Mérida y para toda la pacificación de Ciudad Juárez en Chihuahua, donde había un problema de feminicidios bastante serio. Pero lo que veíamos era que si bien un municipio como Juárez en Chihuahua podía tener una desventaja, una asimetría con respecto a los cárteles que en esa ciudad operan, el Estado mexicano como tal ¿no? Otros especialistas, mi buen amigo Alejandro Ope, él siempre ha manifestado la idea de que el negocio del narcotráfico no es ni tan rico ni tan rentable como se imagina mucha gente, ¿no? Puede ser un negocio que esté en el orden de magnitud de los 5 a 10 mil millones de dólares en términos de ingresos, en términos de ventas en el territorio mexicano. Pero bueno, eso no debería ser un impedimento para un Estado que tiene un presupuesto de alrededor de 6 billones de pesos, ¿no? 6 millones de pesos, donde tienes un ejército con suficientes elementos, con suficiente dispersión territorial, con inteligencia, con poder de fuego. Sí, obviamente, pues de repente las cosas se ponían complicadas en el Golfo de México o en Michoacán, y entonces contingentes importantes de la milicia iban a estas plazas que se habían puesto calientes en algún momento, se mitigaba la violencia, y luego la violencia reemergía en otras partes, los famosos efectos cucaracha, de los que hablan muchos especialistas de este tema, como Eduardo Guerrero. Pero lo que no habíamos visto es esta claudicación del Estado mexicano, de no querer abrir fuego, no querer detener, no querer extraditar capos del narcotráfico, no querer incautar mercancías, recursos financieros de los narcotraficantes. Y esa parte me parece preocupante. Yo creo que la administración Biden y la administración Trump también, antes de la administración Biden en los Estados Unidos, voltearon a ver para otro lado porque México pues estaba ayudando con lo que pidió el presidente Trump cuando venían las hordas y los contingentes de centroamericanos tratando de cruzar el territorio mexicano durante la pandemia y un poco antes, para llegar a los Estados Unidos. Hicimos una labor de contención medio extralegal de acuerdo a las leyes mexicanas, pero pues el presidente López Obrador hizo esa labor, y tanto Biden como Trump en general se lo han agradecido volteando para otro lado. Sin embargo, como bien decía el New York Times en estos días,
sí se ha comprometido la política y el interés de los Estados Unidos en este proceso. Un embajador como el neomexiquense Ken Salazar está muy cuestionado en los círculos diplomáticos y políticos en Washington en este momento por su cercanía con el presidente López Obrador, ¿no? Y esta cercanía que ha probablemente hecho que se mantenga control en esta parte migratoria, pero que toda la parte de seguridad pública, narcotráfico y crimen se haya salido completamente de control. Y yo creo que tanto Estados Unidos como México, yo creo que el hemisferio va a pagar las consecuencias de este crecimiento desmedido al que se está sometiendo a los cárteles. Quizás ya la parte del trasiego de drogas es el menor de los males o el menor de los pecados, ¿no? México era un gran proveedor de marihuana para los Estados Unidos, lo cual ya no ocurre porque muchos estados de la Unión Americana ya legalizaron producción y consumo, aunque la federación no le permita a las empresas en ese país usar el sistema financiero para hacer sus transacciones, pues la realidad es que la marihuana ya es legal en California, Colorado, Oregon, en muchos estados en donde, pues además, como se hacen las cosas en países innovadores como Estados Unidos, hay hidroponía y hay variedades modificadas genéticamente y pues un control de calidad y un mejoramiento del producto que francamente pues México no ha tenido en 200 años. La parte de heroína, esa pues también probablemente llegó a un plató, llegó a una cima en términos de lo que se podía hacer en el negocio de la heroína mexicana y ahora pues el narcotráfico mexicano es básicamente una empresa logística, es una empresa de control de rutas, es una empresa de importación de cocaína de Sudamérica, es una empresa de importación de fentanilos desde Asia, y especialmente el fentanilo, yo creo que es una preocupación de salud pública para los Estados Unidos en este momento. El sur, el Midwest, las zonas relativamente pobres de los Estados Unidos tienen una crisis de opiáceos. La industria farmacéutica de ese país generó esa crisis en el momento en que los doctores detectan que una persona que empezó a tomar medicinas para el dolor construidas con sustancias activas derivadas del opio, manifiesta adicción, pues le cortan el suministro de recetas para el Percocet, el Vicodin y todas estas pastillas de opiáceos que son muy comunes en los Estados Unidos, y la gente por allá se mueve muy rápidamente al consumo de heroína mexicana y asiática, pero sobre todo adulterada con fentanilo, que es un opiáceo sintético con un poder narcótico muy alto y que pues puede generar sobredosis accidentales muy fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión ya escaló. Probablemente Estados Unidos va a tener que tomar a nivel federal mejores decisiones respecto a la guerra contra las drogas. Esta es una guerra que está completamente perdida. Sabemos que agencias como la DEA y como la CIA también son traficantes de narcóticos y pues entre sus operativos para penetrar los cárteles y las redes del narcotráfico o sus operaciones geopolíticas, en el caso de la CIA, en muchos lugares del mundo, pues los llevan al trasiego de este tipo de mercancías y eventualmente pues eso va a tener que parar, ¿no? Así como la guerra contra el alcohol y el consumo de alcohol en principios del siglo pasado en los Estados Unidos fracasó porque ese puritanismo no es sostenible, no es manejable, pues yo creo que eventualmente Estados Unidos tendrá que reconocer su fracaso en la guerra contra las drogas. Por lo pronto, pues estamos lejos de ese momento
ellos han conseguido una forma de que el negocio de menudeo adentro de los Estados Unidos funcione sin fricciones, funcione de manera invisible y funcione sin violencia. Y en América Latina, especialmente en lugares como México, el Caribe, Centroamérica, norte de Sudamérica, es donde tenemos todo tipo de complicaciones, donde llevamos la mayor parte del costo humano de esta trágica guerra, ¿no? Los muertos somos los que los cargamos en los países sureños. En una de esas deberíamos empezar a legislar de manera distinta y empezar a liberalizar algunos de estos mercados. Ciertamente esa ha sido la estrategia de organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, donde tengo el privilegio de participar como consejero. Sin embargo, el poder legislativo, el poder judicial, agencias reguladoras como la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Regulatorios han arrastrado los pies para lograr la legalización de la marihuana y de algunos otros narcóticos. Y creo que eso, mientras más retrasemos esas decisiones, más se nos va a complicar tanto la violencia como el costo humano de esta guerra contra las drogas. Así es, Manuel. Ahora bien, de lo que tú mencionabas me surgieron tres dudas. La primera, Manuel, tú hablas, bueno, pues algo que lo vemos todos los días, que es esta renuncia, esta claudicación del Estado mexicano a enfrentar a los carteles por los motivos que sea. Sin embargo, también al unísono está este constante señalamiento no solamente de la prensa mexicana, analistas, académicos, instituciones nacionales, pero también extranjeras, de una mayor penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno y de los partidos, particularmente Morena. Hay señalamientos cada vez más insistentes sobre financiamiento irregular del crimen organizado a las campañas de Morena, y yo creo que de todos los partidos. Pero en tal sentido me surge una duda, Manuel, ¿tú crees que hay factibilidad? ¿Es posible que el crimen organizado pueda apropiarse de partes sustanciales del Estado mexicano, de los gobiernos estatales o municipales, o incluso de áreas importantes del gobierno federal? Porque escuchamos muy frecuentemente, bueno, pues la experiencia de Venezuela, en donde parece que dan una protección muy activa al narcotráfico, o vemos los tratos en Bolivia. Pero bueno, consideramos que estos son países un poco raros, y bueno, pues así se dio. Pero no nos atrevemos a decir que esto puede estar pasando en México. ¿Tú crees factible esa posibilidad desde tu experiencia, Manuel, de que el control del Estado mexicano esté cayendo, puede caer crecientemente en el crimen organizado? Bueno, mira, esa es la tesis de un libro muy reciente, muy interesante, de un investigador británico de la Universidad de Warwick, que se llama Benjamin Smith. El libro se llama The Dope, la droga, y es la historia de la evolución de la relación narcotráfico-Estado en México, ¿no? Ciertamente lo que encuentra Smith es evidencia histórica desde finales del siglo XIX, en donde el narcotráfico fue una parte muy importante de la formación y la creación de los gobiernos estatales en territorios apartados como en el noroeste del país, ¿no? Esto tiene una razón muy sencilla de ser. Eran negocios con relativa poca violencia que generaban muy buen ingreso con la exportación de estos narcóticos ilegales, y que le permitían a estos gobiernos del final del porfiriato y neorrevolucionarios establecer el imperio de la ley, la presencia del Estado
sin hacer una carga fiscal onerosa para la población común, para la gente que vivía en estos lugares. Y eso pues generó una relación muy cómoda entre gobernadores en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Durango, con estas redes del narcotráfico que eran empresas no tan violentas como en estos tiempos, ¿no? Ahora, como es un negocio de control de rutas logísticas, pues mientras más eficiente, más corta, más certera es la ruta, estoy pensando, por ejemplo, en Tamaulipas y la ruta de entrada a Estados Unidos desde el Golfo de México, bueno, pues esa es la distancia más corta entre América Latina y Estados Unidos, y pues obviamente ese es un lugar que tienen que disputarse carteles importantes, ¿no? Probablemente la geografía mexicana tampoco ha ayudado mucho en ese proceso. Un estado como Veracruz, con una constelación de ciudades medianas y pequeñas, pues es una pesadilla en términos de supervisión, y es prácticamente imposible controlar el trasiego de muchas cosas que pueden pasar por ahí, ¿no? Ahora, esto no es nuevo, ¿no? En Tamaulipas, Veracruz, desde el siglo XIX eran lugares donde ocurría contrabando y donde pues necesariamente tendría que ocurrir el contrabando de estas sustancias ilícitas. Aquí quizás lo interesante es el papel del Estado, ¿no? Porque si bien como liberales, libertarios, como quiera llamarse usted, o anarcocapitalistas o cualquier variedad de liberales, muchas veces estamos muy preocupados por las afectaciones que la regulación y que las leyes del Estado y que las acciones del Estado generan para el libre funcionamiento de los mercados, y no solo eso, ¿no? También para las libertades individuales, ¿no? Sin embargo, yo no creo que ni Locke, ni Hume, ni Ricardo, ni los liberales clásicos hubieran podido concebir, Adam Smith, por ejemplo, hubieran podido concebir una economía enteramente liberal sin ningún tipo de presencia de un Estado, de algún tipo de granjero fiscal, ¿no? Tax farmer, como lo conocen en la literatura de la ciencia política, que vaya y recaude recursos del público a cambio del bien público clásico, como lo definió Ricardo, ¿no? Que es la seguridad pública. En el momento en que el Estado renuncia a eso, pensadores como Thomas Hobbes dirían que pues el ser humano cae en el estado de naturaleza donde la vida es brutal, violenta y corta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si tú y yo nos encontramos en la calle y encontramos que tú tienes algunos bienes que yo deseo y viceversa, yo tengo algunos bienes que tú deseas y estamos en un estado de derecho con transacciones reguladas, pues lo lógico sería que comerciemos, ¿no? Y que yo te dé algunas de las camisas que produzco a cambio de algunos de los dispositivos electrónicos que tú importas o que... Pero si no hay reglas para eso, probablemente se convierte en encuentros de corte medieval o de corte épico. Estoy pensando vikingos contra sajones o castellanos contra mesoamericanos, en donde pues no tengo necesidad de comerciar contigo, no hay reglas. Si mis armas son superiores a las tuyas, te quito tus cosas y ya, ¿no? Puedo incluso hasta establecerme como granjero fiscal y quitarte una parte de tu trabajo, no para darte protección, simplemente para que yo decida no matarte, ¿no? Y eso, pues, es una involución en el desarrollo humano. A mí realmente me parece increíble que un soldado mexicano
en un camino rural cargando un fusil de asalto no pueda enfrentar a tropas armadas de narcotraficantes con poder de fuego similar, con vehículos blindados artesanalmente, que incluso llegan a extremos de injuriarlos, escupirles, insultarlos, golpearlos, ¿no? Eh, Creo que no abona absolutamente nada a la provisión de ese bien público clásico que es la seguridad pública. Es más, eh, los liberales clásicos lo que nos dirían es que es la única justificación de la existencia del Estado. Todo lo demás probablemente lo puede hacer el sector privado, ¿no? Muchas de las atribuciones que el Estado moderno toma en educación, en salud, en otros ámbitos, incluso hasta en la regulación, mucho de eso podría hacerse de forma privada. Pero el monopolio de la violencia, ¿no? El monopolio de la violencia sí es una de esas cosas importantes, porque si no la sociedad empieza a hacer algún tipo de carrera armamentista, ¿no? En donde, como no hay quien me proteja, entonces nos vamos coaligando en pandillas y en grupos y hacemos inversiones importantes en armas y en equipo bélico y en entrenamiento para la violencia, y eso pues es un distractor del progreso humano, cuando los seres podemos convivir en paz, podemos comerciar en paz, podemos tener bienes en paz, criar a nuestras familias en paz, establecer negocios. El progreso es mucho más grande que cuando estás en esta dinámica jovesiana del estado de naturaleza, ¿no? Donde va a haber otro ciudadano privado más poderoso que tú, que te puede quitar tus cosas, te puede quitar la vida y que nadie te protege, ¿no? Así es, Manuel. Hobbes, como decías, bueno, hablaba de una vida en estado de naturaleza, cuyo resultado era que esa vida era desagradable, brutal y breve. Y eso lo vemos en muchísimas partes de la República en estos momentos. Hay que ver, por ejemplo, lo que pasa en muchos lugares del Bajío, por poner un caso, en el norte de la República, etcétera. Pero al inicio mencionabas algo muy interesante relacionado con esto. Y es que, bueno, pues lo que vemos, ese estado de naturaleza en México con matanzas, con masacres generalizadas, con bandas peleando unas contra otras. Esto no lo vemos en Estados Unidos. En nuestro vecino del norte, bueno, pues vemos sobredosis y no dudo que se den algunos incidentes violentos, pero no del grado que se da en México. ¿A qué atribuyes esta diferencia tan sustancial entre un país y el otro, maestro Molano? Mira, yo creo que el origen de la violencia en México y en Estados Unidos es completamente distinto. En el caso de los estadounidenses, las grandes matanzas que ocurren absurdamente en campus escolares, en campus universitarios, tienen que ver con problemas psicológicos, tienen que ver con gente afectada, gente abstraída de la realidad. No hay un móvil económico atrás de esas matanzas. En general, Estados Unidos, probablemente igual que otros países desarrollados, estoy pensando en la mafia sueca o en la yakuza japonesa, ¿no? Todos los países tienen cierto nivel de mafia y de actividad ilegal que, aunque sabemos que las legislaturas lo prohíben y las cortes lo castigan, la rama ejecutiva del gobierno tiene cierta tolerancia, tiene cierta permisividad. Lo que pasa es que esos arreglos se hacen sobre una base de no violencia. En el momento en que la yakuza en Japón comete algún homicidio o algún crimen horrible, todos los recursos del Estado van tras ellos y entonces de esa manera se aseguran que las actividades ilícitas, sean las que sean, no ocurran de manera violenta. En México
este papel, los gobiernos han ido renunciando a él, quizás algunos en el ámbito estatal y municipal por origen, ¿no? Pero quizás lo raro aquí es que lo que no habíamos visto nunca es que la llegara al extremo de abogar por una política de absoluta permisividad para criminales violentos, ¿no? Yo creo que tienes que encontrar algún punto de equilibrio, ¿no? Hay quien critica mucho estas opiniones porque dicen que eso es corrupción, que no puedes transar con los criminales si eres el Estado. Sin embargo, yo creo que podemos encontrar ejemplos en todas las naciones del mundo y si no logras que esa negociación que tolera cierto nivel de actividad tenga como contraprestación una reducción de la violencia, entonces quiere decir que no estás haciendo tu papel como Estado nacional, ¿no? Hay muchas maneras en las que se podría lograr esto. Ahora, en el caso de Estados Unidos, la tenencia y la aportación de armas, pues también son un disuasor muy importante, ¿no? En México vivimos bajo un paradigma prohibicionista desde el gobierno de Luis Echeverría. El gobierno mexicano tenía pánico al saber que los estudiantes del 68 estaban armados, aunque estuvieran armados de manera muy rudimentaria. El ejército mexicano no incautó grandes volúmenes de armas cuando ocurrieron los trágicos eventos de la matanza de Tlatelolco en 1968. Sin embargo, a Luis Echeverría le preocupaban fenómenos como la Liga 23 de septiembre, como distintos movimientos, la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero, que estaba tratando de armarse y de generar algún tipo de disputa del poder por la vía armada al Estado mexicano. Entonces, ahí las leyes cambiaron y el derecho constitucional a la propiedad y a la aportación de armas se limitó de manera absoluta a el entrenamiento militar en manejo de armas de fuego para los conscriptos del Servicio Militar Nacional, se eliminó completamente. Y ahí cambió nuestra lógica con las armas, que quizás aquí hemos perdido la visión de qué implica esto, ¿no? Yo creo que el país más armado del mundo es Suiza, ¿no? En Suiza, todos los adultos elegibles para el servicio militar, que es una posición permanente en tu vida, que se organiza desde tu cantón, desde tu provincia, desde tu municipio, pues todos los adultos tienen un equipo militar mínimo, tienen un conjunto de armas de fuego muy importante, ¿no? Aunque no hay un ejército regular suizo, cualquier ciudadano suizo en edad elegible es parte de ese ejército, y la tasa de homicidios es de las más bajas del mundo, ¿no? Probablemente no llegan ni a 0.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? En los Estados Unidos estamos hablando de números de 4 o 5, pero en algunas ciudades americanas los números son bestiales, los números son muy parecidos a los de México. En esta administración hemos llegado en ciudades a números verdaderamente inconcebibles, ¿no? La última cifra que vi sobre Tijuana, por ejemplo, andaba en 80 y tantos homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces es una barbaridad. Eso para un territorio que no esté en guerra es prácticamente inconcebible, ¿no? Entonces yo también creo que tendríamos que repensar nuestra postura con el tema de las armas. ¿Por qué? Porque a los delincuentes, a la delincuencia organizada, no le preocupa usar armas de alto poder y no le preocupa matar con esas armas de alto poder. Lo que es más, como no tienen que rendir cuentas a nadie, a ningún ministerio público, incluso hasta pueden conseguirlas más baratas trayéndolas de los Estados Unidos, ¿no? La tecnología de impresión en 3D ha hecho que armas regulares de caza se puedan convertir en dispositivos semiautomáticos de asalto
Y entonces, bueno, pues los grandes consorcios del crimen y de la violencia tienen estos temas resueltos, el ciudadano común no, el ciudadano común tiene derecho a comprar un calibre máximo 38 en una tienda que hay una en todo el país, está en el campo militar número 1, a precios escandalosamente altos, y es un arma que no va a poder usar, que no va a poder disparar, que prácticamente es como un artículo de colección que puede conservar en su casa. Un colega libertario nuestro, recordarás que nos estaba contando hace poco que los permisos de deportación pueden llegar a requerir una entrevista con el general ciudadano secretario de la Defensa. Entonces, creo que hicimos, por este miedo echeverrista a la insurrección armada por parte de la ciudadanía, hicimos un país donde básicamente los ciudadanos de bien somos como cebras, somos como presas en un entorno en donde hay cada vez más depredadores que muy fácilmente nos pueden quitar la vida por muy poco dinero, ¿no? Por muy pocos recursos o por detalles muy, muy nimios o insignificantes. Entonces, quizás ahí tendríamos que repensar la parte de libertad de drogas. Yo creo que el tema de las drogas es un problema de salud pública, es un problema que tendríamos que atacar con médicos y con psicólogos y con acompañamiento en estos temas y con rastreabilidad de producto y con concentraciones máximas y con lugares designados, con regulación razonable para el tema. Y probablemente con las armas tendría que ocurrir algo similar, ¿no? No necesariamente con el modelo americano, ¿por qué no pensamos en algo más como el modelo suizo? Tener un ejército de paz más enfocado a problemas como los desastres naturales, pero con un contingente ciudadano lo suficientemente entrenado, no solo en el manejo de las armas, sino en la ética del manejo de las armas, para que no se convierta en un problema de seguridad pública y de las matanzas sin sentido que vemos en lugares como Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente Estados Unidos está muy cerca y lo vemos como el único contraejemplo posible, pero creo que hay otros ejemplos de naciones que exitosamente han podido combinar ciertas libertades de narcóticos y ciertas libertades de manejo de armas, y que eso ha redundado en menos violencia en las calles y ha redundado en tasas de homicidio más bajas, ¿no? Así es, Manuel. Ahora bien, tocas un tema que es reiterado dentro de los grupos liberales y libertarios que tiene que ver con la despenalización en el consumo, el comercio, el cultivo, la fabricación de drogas. ¿Tú crees que México esté listo para discutir este tema? Quizá no para aprobarlo, porque no han podido ni siquiera aprobar en el Congreso la marihuana medicinal, pero yo creo que, bueno, siempre nos enfrentamos a ese gran dilema de discutir este tema y pues poco se avanza. Y poco se avanza pues porque hay mucha resistencia social, incluso entre libertarios. Bueno, pues hay gente que no quiere ni discutir estos temas porque cree que, bueno, pues es darle tarjeta verde a todo consumo inmoral y desenfrenado, sobre todo por parte de los más jóvenes. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Manuel, sobre la posibilidad de que una despenalización de drogas pudiera incidir pues en una menor violencia de lo que estamos viviendo en México? Mira, yo creo que todos los estados de repente toman decisiones de controlar que ciertas cosas no se ofrezcan en los mercados, ¿no? Controlar que ciertas cosas no estén disponibles para el público. Sin embargo, las capacidades del Estado, las capacidades institucionales del Estado,
no le permiten a un Estado en un país de ingresos medios como México controlarlo absolutamente todo. Establecer prohibiciones a ultranza es un lujo de los países desarrollados, y aún los países desarrollados no pueden prohibirlo todo. Tienen que elegir qué batallas van a pelear y qué es lo que van a prohibir y qué es lo que no van a prohibir, ¿no? Me regreso al libro de Smith, ¿no? Porque una de las cosas que dice Smith es que esta noción de que el consumo de drogas per se genera violencia es una noción que los americanos importaron de México, y la importaron de México con la marihuana que traían a finales del siglo XIX. Lo que Smith explica es que había muchos soldados en México de las guerras del siglo XIX, de la intervención francesa y la reforma y las guerras civiles internas. Había mucha gente con dolores crónicos, con lesiones crónicas, con daño psicológico permanente. Esos soldados no tenían ningún tipo de analgésico para cuidarse el dolor y se automedicaban con marihuana. Entonces, este mito de que el marihuano es un individuo violento surge de México y surge de esta etapa en donde el público en particular que usaba esta droga, pues era gente que tenía estrés postraumático por haber vivido una vida de violencia y porque usaban la marihuana como analgésico para dolores crónicos que les había dejado una vida de guerra. Esta noción se exportó a los Estados Unidos y con todas las drogas se tiene esta teoría, se tiene la teoría de que todos los narcotraficantes y que todo el trasiego de narcóticos es violento o puede ser violento, porque sí existen circunstancias de violencia en estos mercados. Ahora, quizás aquí lo que tendríamos que pensar es que los narcotraficantes, como otros delincuentes, no pueden dirimir sus controversias, sus disputas entre comerciantes en las cortes. Entonces, viven como en el estado de naturaleza, y en ese estado de naturaleza en donde no hay una autoridad que le dé la razón a un comerciante sobre otro, lo único que queda es la reputación, y la reputación violenta es una de las maneras de hacer valer tus acuerdos comerciales, ¿no? Si estás en ese estado de naturaleza. El problema es que esto contamina otras relaciones de la sociedad. Obviamente, pues estos negocios que si bien tienen riesgo, pues también tienen ciertas utilidades extraordinarias que hay que enjuagar. Las inversiones acaban en giros que son igualmente violentos, se mueven desde atracos hasta robo de vehículos, hasta secuestros, hasta invasión de propiedades o otros negocios donde pues también puede haber violencia asociada, como la prostitución, la trata de personas. Y lo grave de esta circunstancia es que pues el poder económico, las utilidades que se generan en todas estas redes diversificadas acaban abrumando las capacidades del Estado, acaban abrumando sobre todo las capacidades del Estado a nivel local, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema. Probablemente también la naturaleza de la violencia en los Estados Unidos es muy distinta, porque en Estados Unidos el condado y el estado son muy poderosos fiscalmente hablando, económicamente hablando. Y entonces la seguridad pública está relativamente controlada y el sheriff es un funcionario electo, el fiscal de distrito es un funcionario electo. No hay besamanos de gobernadores y de alcaldes en Estados Unidos para el siguiente presidente federal, porque el besamanos es al revés. El presidente federal es el que tiene que conseguir los votos y el apoyo político
de los distintos grupos, constituencies, les llaman ellos, caucuses, grupos de interés político en los distintos estados y condados. Entonces, quizás estos problemas de narcotráfico son una buena ocasión para repensar nuestro federalismo. México, cuando ve uno al presidente todas las mañanas con ese escudo muy bonito, muy elegante, con nuestra águila parada en el nopal y que dice Estados Unidos Mexicanos, bueno, realmente somos Estados Unidos Mexicanos por un proceso de imitación del federalismo americano, en la parte constitucional, quizás, ¿no? En cierta capa superficial del derecho mexicano. De resto, somos un país de decisiones que no están descentralizadas y donde ciertamente la parte de seguridad pública no está bajo control ni en estados ni en municipios. Estas ideas del mando único y estas ideas de quitarle las policías municipales a los municipios por corruptas es exactamente al revés. Probablemente lo que tenemos que hacer es generar policías municipales muy fuertes, muy bien equipadas, con muy buen entrenamiento, fondeadas con impuestos como el predial, por ejemplo, ¿no? Y donde haya realmente una rendición de cuentas del ciudadano hacia esas autoridades policíacas. En este momento, la gente en México no sabe de dónde vienen los servicios de seguridad pública que reciben, quién los financia, de dónde salen los recursos para eso. De hecho, esa confusión la tenemos en otros ámbitos del Estado. Mi amigo Juan Pardinas, general editorial de Grupo Reforma, decía hace algunos años, cuando trabajábamos juntos en el INCO, que la gran mayoría de los mexicanos en la encuesta de servicios de gobierno no sabe si el presidente municipal o el regidor de basura o el presidente de México o el gobernador son los responsables de recoger la basura en su casa. En muchos casos, ni siquiera el presidente municipal tiene claro cuáles son las responsabilidades que tiene en el ámbito municipal. Entonces, quizás esa transformación del Estado puede ser útil. Un modelo fiscal como el español, por ejemplo, en donde le entreguemos recursos recaudados en el IVA muy rápidamente a los gobiernos locales, podrían generar un círculo virtuoso en términos de control de actividades ilícitas o incluso hasta de actividades informales, ¿no? También yo tengo la teoría de que el sector informal no necesariamente es criminal, lo que pasa es que la gente se va acostumbrando al rompimiento de reglas pequeñas, eventualmente ya no distingue entre un líder social que le ayuda a brincarse las reglas del Estado para pagar impuestos y para conectarse a la luz, de las reglas de un líder criminal que lo que hace es permitirle o ayudarle a que venda narcóticos o a que venda algún bien prohibido por el Estado, ¿no? Ciertamente desabrumar al Estado con estas cuestiones podría ayudar. Ahora, hay otros mecanismos de mercado. Yo creo que una estrategia de inversión en desarme de los mexicanos podría ser muy útil. Nos quejamos mucho de que recibimos muchas armas de los Estados Unidos que no están registradas en México. Yo creo que ahí hay una transacción posible entre gobiernos. Yo creo que si el ejército mexicano y las fuerzas de policía locales recuperan esas armas, deberíamos hacer un paquete y decirle a los americanos, dime en qué ciudad te las entrego, con una factura por el transporte y con una factura por la multa de que esas armas aparecieron en México y con una factura por los cargos que se nos ocurran, ¿no? Yo creo que es la única forma en donde realmente podemos generar un cambio ahí. Obviamente los americanos pues empezarían a mandarnos facturas de hospital de la pobre señora que quedó catatónica después de consumir heroína adulterada con fentanilo traída de México, ¿no? Pero creo que si no empezamos a contabilizar los daños económicos
de estos tráficos, nunca vamos a salir de la discusión de es que ustedes ponen el mercado y nosotros los muertos y discusiones absurdas que no tienen absolutamente ningún viso de resolver el problema, ¿no? Así es, Manuel. Bueno, pues estamos finalizando, maestro Molano, nuestro conversatorio. Yo quisiera finalizar pues con una pregunta y es, bueno, hay mucho por hacer en el diseño institucional mexicano y cosas que se están dejando de hacer y la violencia está imparable y las encuestas nos muestran de que la preocupación de los mexicanos sobre el tema de la inseguridad viene creciendo, pero que aún todavía hay mucho chance de que siga creciendo todavía más y vaya a significarle pues una afectación a los niveles de popularidad del gobierno. En fin, ahí está la situación, una ciudadanía cada vez más preocupada. Pero ¿hasta dónde va a llegar este gobierno desde tu punto de vista? No te pido que seas un adivino, sino desde tu perspectiva, ¿hasta dónde va a llegar esta inacción estatal y estos niveles de violencia? Porque es raro un país que no ha crecido en los últimos casi 4 años, de pronto estar viendo allí problemas de delincuencia y no de crecimiento económico, por ejemplo, lo cual quiere decir que la situación está muy complicada. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación desde tu punto de vista, Manuel? Mira, yo creo que es importante inducir un cambio de paradigma. Desafortunadamente, el presidente López Obrador y sus copartidarios y la gente con la que ha integrado el gobierno no son muy dados a ningún tipo de crítica, no son dados a ninguna crítica, aunque sea constructiva. Ellos ven como opositores a todas las personas que pudieran criticar sus políticas públicas, lo cual es un absurdo, ¿no? Yo creo que no todos los mexicanos nos queremos dedicar a la política. Yo creo que no todos los mexicanos tenemos la ambición de ser presidente de México, de ser senador de la República o de ser funcionario de un gobierno. Algunos incluso por la nacionalidad de nuestros padres o por nuestro origen nacional estamos impedidos en esa parte de los derechos políticos. Podemos votar y ser votados y opinar, y ese es nuestro espacio en la política pública, pero no necesariamente vamos a disputar el poder. En una de esas también preferimos no ser políticos, sobre todo en tiempos tan peligrosos, ¿no? Preferimos ser académicos o empresarios o dedicarnos a alguna otra cosa. Yo creo que tiene que cambiar el paradigma del presidente en el sentido de que el crimen es resultado de la pobreza. Esto no es verdad. Lugares como Oaxaca o como Chiapas tienen índices de crimen relativamente bajos, precisamente porque son lugares relativamente pobres. Esta lógica y esta dinámica es perniciosa incluso para la clientela electoral del presidente. Lo que está diciendo es que los pobres son rateros, o son delincuentes, o son criminales organizados, y que en eso acaban necesariamente. Esto no es el caso, ¿no? Yo no creo que ninguna de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en México exista por un problema de pobreza. Más bien existen porque encontraron una beta rentable en un negocio ilícito y han podido continuar haciendo ese negocio con todo tipo de medios extralegales, ¿no? Puede ser engañando, robando, matando, pero lo han logrado, ¿no? Probablemente también es uno de esos temas en donde tenemos que invertir como sociedad, tienen que invertir los gobiernos locales, como ya comenté. Yo creo que hay que repensar la estructura fiscal para que toda la parte de seguridad pública municipal no dependa de la federación. El Fortamun pues no debería existir como tal, deberíamos generar autonomía fiscal de manera que los ciudadanos le reclamen a su alcalde y le reclamen a su fiscal y le reclamen a su juez por qué dejaron ir a ciertos criminales violentos. Probablemente enfocarnos en que sí, ok,
estoy de acuerdo con el presidente de la República, el problema no es el narcotráfico, el problema no son las armas también, yo creo que el problema es la violencia. Y lo que tenemos que hacer es que todas las políticas públicas que tomemos estén encaminadas precisamente a eso, a la reducción del daño, a la reducción de la violencia. Y yo creo que una postura más proactiva con el gobierno de los Estados Unidos alrededor de la industria de las armas puede funcionar bien, ¿no? Se ha pensado en sanciones comerciales y sanciones a las acereras, etcétera, pero no hemos hecho un esfuerzo serio por entender cuáles son las razones atrás de que las armerías de la frontera tengan tan buen negocio vendiendo armas en México. Yo creo que el monopolio de Sedena y nuestra absurda ley de armas de fuego y explosivos que no, van más allá de regular armas de fuego y explosivos. Están prohibidos los arcos con flecha, los palos de escoba con un cuchillo amarrado en la punta. Creo que ahí hemos perdido. Al final somos un territorio grande, con mucha población dispersa, donde probablemente es necesario que tengamos mejores disciplinas de manejo de armas desde el lado ciudadano y no necesariamente es el único modelo, hay otros modelos que podemos estudiar y que pueden ser un disuasor muy importante para la violencia en México, ¿no? Entonces, aquí el problema es la violencia y yo creo que las políticas públicas tienen que enfocarse a eso. Los ciudadanos debemos dejar de voltear para otro lado. Un comunicador muy famoso en este momento, el comediante Chumel Torres, dice que no le gusta hablar ni del fiscal general de la República ni del narcotráfico porque él siente que esos temas ponen en peligro su integridad y su vida y que le gusta tener la cabeza pegada al torso. Yo creo que tiene un punto, ¿no? Pero por otro lado estamos volteando hacia donde no tenemos problemas y estamos dejando correr esta situación que es como un cáncer, Víctor. Así es por inacción, por falta de atención, por falta de concentración, estamos dejando crecer otras cuestiones, discusiones bizantinas y no nos enfocamos realmente en lo importante, ¿no? Que si el hijo del presidente trae la playera de tal cosa o que si se dedica el presidente a jugar béisbol, pero no nos enfocamos en los temas realmente importantes de largo plazo y que involucran vida, libertad y propiedad de millones de mexicanos. Pues muchas gracias, Manuel, gracias por tu participación en este 78 conversatorio mensual de México Libertario. No sé si tú quieras mencionar alguna última cosa, algo que no te haya preguntado o que tú quisieras remarcar ya como punto final, Manuel. No, hombre, me impresiona el número de los conversatorios mensuales, 78, 78. Muchas felicidades, Víctor. Creo que es un esfuerzo muy importante que tú has hecho personalmente contra viento y marea para comunicar las ideas de la libertad. Y quizás lo único que yo diría es que un tirano es exactamente igual que otro, pero al menos en las reglas del tirano llamado Estado, nosotros tenemos algún tipo de participación por la vía del proceso democrático y de la legislatura. Estar en manos de un tirano criminal es el peor escenario posible para un país. Un Estado fallido es la peor circunstancia posible para un país. Entonces, como mexicanos no debemos ser tolerantes de estos niveles de violencia y tenemos que encontrar mecanismos precisamente para la reducción de ese daño. Hay 100,000 mexicanos, números más, números menos, que no aparecen, ¿no? Y eso simplemente pues no es aceptable. No es posible. Así es, Manuel, así es. Y bueno, pues en un estado de esas características, bueno, nadie se salva. Todos estamos expuestos a que por una venganza, porque dijo algo, porque me miró feo, bueno, pues realmente puede ser víctima
el crimen, del narcotraficante, del político o del mandamás que de pronto quiera ajustar cuentas por fuera de la ley. Pues yo te agradezco mucho, Manuel, gracias a nombre de México Libertario. Bueno, pues es un esfuerzo que hacemos, sí, son 78 conversatorios, y bueno, pues a seguirle dando porque de verdad la lucha de la libertad es eterna. Muchas gracias, Manuel. Que tengas una muy buena noche. Gracias a todos los amigos de México Libertario por seguirnos y bueno, pues por participar. Gracias en todas las actividades que realizamos semanalmente. Estamos a sus órdenes y bueno, pues que realmente tengan un excelente jueves por finalizar. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Hasta luego.